Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Buenos Shalom. días, esperamos que estén muy bien. Estamos viendo esta serie, Dar Gracias, a través de la carta a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 2, tal como se dio la lección. Y me gustaría extender también el versículo 13, 14, 15 y 16. En la última lección vimos el concepto de lo que es la nodriza y veíamos lo que significaba nodriza o la palabra que se utilizaba para ello en el latín o en el griego, que es nutrix. Y veíamos cómo es que el agradecimiento y la parte sublime del agradecimiento está en el hecho de poder hacer acciones de gracias o acción de gracias que indica darle a alguien lo que nosotros ya hemos recibido por la gracia de Dios. Aquí en el capítulo 2, versículo 13, si continuamos la lección, podemos observar dos cosas. La primera es, observaremos este concepto de Pablo y del gran orgullo que sentía por el legado que iba a dejar y por las personas que él había formado. Dice así en el versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, dice, damos gracias a Dios. Ahí está su continuo agradecimiento de Pablo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y veíamos que la palabra actuar es la palabra griega energeo, de ahí sale la palabra energía, como la energía que se toma un dispositivo de su batería. Así que el actuar o la energía de los creyentes venía de la palabra de Dios, por lo cual Pablo daba gracias. Luego dice ahí en el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Claro, Judea es un lugar muy remoto, muy espacioso para ellos. Judea se encuentra debajo de Jerusalén.
Y entonces, ¿cómo se había corrido la voz de que los hermanos en Tesalónica, los cuales estaban en Macedonia, su actuar, su forma de ser, venía a ser de tal grado que daba un ejemplo a las iglesias que estaban en Judea, o lo mismo que las iglesias en Judea habían pasado? Y dice ahí, pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas obras que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y entonces una de las cosas que veremos el día de hoy, hermanos, es la gran oposición que tenemos, en su mayoría todos nosotros, cuando compartimos el Evangelio con nuestros familiares, los cuales amamos entrañablemente, pero normalmente la oposición viene de nuestros familiares cuando uno viene a la conversión de Cristo Jesús. En el caso de los tesalonicenses, tenían dos puntos de oposición. Por una parte, decíamos que no todos los tesalonicenses eran judíos, sino que la mayoría de ellos eran gentiles. Y siendo gentiles, la pregunta sería, ¿cuál sería la oposición? Eran tan celosos los judíos, hermanos, que los judíos no solamente estaban en contra del mensaje del Mesías, de Cristo Jesús, sino que estaban en contra de que los judíos se convirtieran al Mesías, pero era tanto su celo que ni siquiera querían que se convirtieran los propios gentiles, no querían ni siquiera que se le predicase a los gentiles, de esta manera estorbaban. Y entonces lo que hace Pablo es que Pablo pone un ejemplo, dice, así como pasó con las iglesias de Judea, cuando se esparció el Evangelio después que Cristo murió, los cuales tuvieron gran oposición por los judíos, y recuerden que sí, en la tierra prometida hay muchos judíos, y que donde están ahorita en Tesalónica hay algunos judíos, pero no tantos, y que había un gran cambio de cultura y un gran cambio de población y un gran cambio de comunidades judías. Dice, así como ellos sufrieron, dice, la oposición de sus propios hermanos, dice, ahora ustedes están sufriendo lo mismo. El problema es que es tanto el celo de los judíos, tanto el coraje que habían agarrado contra Jesús, contra Pablo, que no solamente estorban para que el mismo judío oiga el mensaje del Evangelio, sino que ni siquiera quieren que los gentiles escuchen el mensaje del Evangelio, porque para ellos era compartir lo que ellos entendían como un judaísmo nuevo, y no querían ni siquiera que los gentiles fuesen parte del mismo. Entonces, la oposición de ellos vino a través de lo que es la familia. Y luego hace una expresión ahí Pablo, en el versículo 16, en la parte final dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y la parte de hasta el extremo es una palabra que indica consumación. Y la consumación indica un tiempo determinado del tiempo. Un punto determinado del tiempo, perdón. Indica que llegaría un momento que sería consumado. Y luego cuando dice ahí la palabra de Dios, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, indica que habría un cierto tipo de retribución por parte de Dios contra los judíos por el comportamiento de estar estorbando en el mensaje del Evangelio para los judíos y también para los gentiles. Y entonces, una de las cosas que indica es, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo sería que Dios, de alguna otra manera, permitiese que los judíos sufrieran este tipo de ira por ello? Y unos indican que es posiblemente que se esté refiriendo al desterro judío de Roma en el año 49 después de Cristo, que es cuando se hace una deportación masiva de todos los judíos. Esto de las deportaciones algo no es nuevo, siempre ha sido, ¿ok? Los romanos deportaron a todos los judíos de Roma, los sacaron a todos los que no tenían ciudadanía romana, y entre ellos estaba Priscila y Aquila, si ustedes recuerdan, luego Pablo los encontró en Corintio. Se piensa que fuese, pero también, hermanos, podría ser que la idea de esta ira hasta el extremo o hasta la consumación haga referencia al concepto de la destrucción del templo, que sería lo más amado que tenían los judíos en el tiempo
del cual se está refiriendo. Si esto es así, esto no pasaría sino hasta casi 20 años después o casi 27 años después. ¿Cuánto tiempo duró hasta que se consumiese? Pasó ello. Este fue uno de los grandes golpes que recibió el judaísmo cuando fue destruido el templo en el año 70. Si se refería al destierro o a la deportación masiva judía de Roma, pues sufrieron mucho los judíos por esa deportación, pero esto permitió que muchos judíos se expandieran por todo el imperio y ayudó de alguna otra manera al evangelio. Si se refería al concepto del templo, de la destrucción del templo, pues esto permitiría, como dice Hebreos, que el nuevo pacto tomase su lugar, no que no lo tomase en el año 30 o 33 después de Cristo, sino que ahora sí el judío tendría que sujetarse completamente a vivir sin un templo y a entender que el sacrificio de Cristo era el único necesario. Ahora, luego viene la pregunta, ¿no? Y la pregunta es esta, ¿ok? ¿Por qué para Pablo es importante el legado que deja en Tesalónicas y por qué él está agradecido con Dios por ellos, por el gran ejemplo que se da? Y hace 2 lecciones les decía yo que mucha gente, cuando alguien hace buen trabajo en alguna sección, muchas veces lo que sucede es que en vez de que la persona esté agradecida, lo puede ver como competencia. Si lo viéramos dentro de la iglesia, lo veríamos de la siguiente manera. Si hay algún hermano que tiene un ministerio y que está siendo exitoso en el ministerio, que está llegando a muchos lugares, que la gente está viniendo a Cristo, pues muchos otros ministros, por medio de celos, tratarían de boicotear al hermano o calumniar al hermano para que fuese detenido su ministerio de alguna u otra manera. Y entonces el concepto de Pablo, y aquí es donde vamos a ver 2 fuentes increíbles, y todo está basado en estas 2 fuentes cuando hablamos de la idea de estorbo, ¿ok? Que podríamos decir que es la fuente divina, que es la primera, o sea, esta que viene del cielo, y que es la fuente, le vamos a llamar diabólica o terrenal, la cual viene de la tierra. Nuestro comportamiento, las acciones que hacemos, vienen de estas 2 fuentes, ya sea de la divina o de la terrenal. Entonces lo que hace Pablo, dice Pablo, bueno, los judíos que nos han estado estorbando, los mismos de mi propia familia, de mi nación, que me han estado estorbando en el ministerio, lo han hecho de esta manera, y por eso va a venir la ira de ellos hasta el extremo. Por eso el templo va a ser destruido, por eso van a tener una gran deportación masiva, por eso van a sufrir, porque todo lo que uno hace trae una retribución por parte de Dios. Dios permite que haya un castigo por parte de él. Pero Pablo decía, si alguien tiene un ministerio y su ministerio es exitoso, dice Pablo, con que el evangelio sea predicado, lo dice en Filipenses, por mí está bien. No hay problema, si lo hace por envidia, si lo hace por avaricia, con que el evangelio sea predicado, dice Pablo, está bien. Este es un concepto de la parte divina. Ahora, ¿dónde vemos estas 2 secciones y dónde vemos esto en la Biblia? Lo vemos en Santiago. Toda fuente, Santiago es muy claro acerca de esto en el capítulo 3, cuando Santiago explica, hay 2 tipos de fuentes, toda nuestra vida se acciona o actúa por medio de estas 2 fuentes. Ahora, entiende este concepto, ¿ok? Primero está estas fuentes, ¿ok? Cualquiera de estas fuentes está, es la primera parte. Segundo, está la intención propia, es tu intención. Tu intención es la que va a determinar tu acción, ¿ok? Tu acción. Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde viene, verdad, la fuente o la influencia que tienes? Puede venir de la parte divina o puede venir de la parte terrenal. Solamente viene de esas 2 partes, ¿ok? Número 2. ¿Cuál es tu intención? Tu intención está basada en esa influencia o fuente que tienes. Entonces aquí Santiago, que hace un excelente trabajo con su carta de solamente 6 capítulos, o 5 capítulos, perdón, dice ahí Santiago capítulo 3, en el versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que la acción, en el concepto de Pablo que está hablando, la acción es una acción de gracias. Si alguien predica el evangelio, dice Pablo, yo agradezco a Dios. Si los tesalónicos están siendo buen ejemplo para los de Judea, yo agradezco a Dios. Si esto es algo que es de beneficio para el bien yo agradezco. Su agradecimiento está, y mi acción
no es estorbarle a nadie que haga eso, porque eso es una acción de gracias. Uno puede estorbarle a alguien, puede calumniar a alguien, puede destruir el ministerio de alguien, y de esta manera uno está estorbando. Pero ¿de dónde vino la influencia o la fuente? Uno lo pudo haber hecho, ¿verdad?, de la parte terrenal, o en este caso de la parte divina. Nuestras acciones pueden ser de gracias o también pueden ser de malagradecimiento. Y entonces Pablo dice, si alguien cree que es sabio, pues a través de su conducta, que es el hecho de todas las acciones, pues muéstrelo, ¿no? Muéstrelo en una buena conducta. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, o sea, ¿qué era lo que sentían los judíos? Los judíos que no querían que el evangelio fuese extendido, tenían celos amargos, era una amargura. Y por esos celos amargos, dice, y contención, ¿y qué era lo que hacía? Peleaban. Entonces, y contención. Entonces, ¿y qué hacían? No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y aquí está el secreto, ¿no? O sea, la fuente que viene del cielo es una fuente divina, es verdad. La fuente que viene de la tierra es una fuente de mentira, es diabólica. Entonces, si alguien es diabólico, alguien va a estar contendiendo contra la verdad, ¿ok? Va a estar en mentira. Entonces, ¿qué es lo que hace alguien, hermanos, que estorba? Alguien que estorba normalmente lo que hace es eso, lo que hace es, su fuente es terrenal, su fuente es de la tierra, por lo tanto es una persona que contiende, que debate, que es peleonera, y no se da cuenta a veces que está en contra de la misma verdad. ¿Okay? Entonces, Santiago le llama a esta fuente porque esta sabiduría, y vean que la sabiduría no es tangible hasta que pasa por los seres humanos. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, la sabiduría es invisible. Toda sabiduría es invisible. El concepto de la ciencia es invisible. Es hasta que pasa por los seres humanos que se hace tangible, que se lleva a cabo en una obra. ¿Qué tan agradecido estás tú a Dios, por ejemplo? Un ejemplo muy sencillo para que me entiendas. Si estás muy agradecido a Dios, uno no puede ser, o dice Jesús, ¿verdad? Que normalmente el profeta no es profeta en su propia ¿qué? Tierra. Por lo tanto, es normal que una persona no tenga éxito con su propia familia. Eso es muy normal. Uno no es profeta en su propia tierra, dijo Jesús. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Luego viene alguien y les predica a ellos y les hace caso a ese alguien y se convierten. Yo creo que cualquiera de nosotros estaría alegre por la conversión de los de nuestra propia tierra. ¿Están de acuerdo? Pero si tu sabiduría, que es terrenal, la cual es intangible, la cual es invisible, la cual no se puede tocar hasta que pasa por ti, puedes decir, ¿sabes qué? No, yo quería ser el que los trajese a Cristo. Yo quería ser el que predicase esa campaña. Yo quería ser el que bautizase a esa persona. O sea, si esa es tu fuente, ¿verdad? ¿Cómo vas a reaccionar? La sabiduría terrenal es esta, con celos. ¿Celos a qué? Porque vas a sentir que esa persona que convirtió o que llevó la conversión de tus familiares, vas a tener celos de esa persona. ¿Por qué? Porque vas a sentir que esa persona tiene más influencia en tus seres queridos que tú. Y por lo tanto vas a tener celos contra esa persona. ¿Y cómo vas a actuar? En contención. Y aunque esa persona está llevando la verdad, vas a estar ¿qué? Jactándote y vas a mentir contra la verdad. Y la calumnia realmente es una jactancia contra la verdad. ¿Y qué es una calumnia? Es establecer un récord o una reputación a alguien que no es verdad y que se hace porque tiene celos y porque quieres estorbar. ¿Ok? Entonces, por eso le llama Santiago, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino lo terrenal, animal y diabólica. Entonces, ¿cómo estorba el diablo, hermanos? El diablo estorba de muchas maneras. El diablo te va a estorbar de muchas maneras, pero ¿cómo te estorba a ti? Normalmente lo que estamos viendo aquí ahorita es a través de alguien. El diablo, la única manera, porque el diablo es intangible, el diablo es espíritu maligno, el diablo no puede tocar y palpar. Lo que el diablo hace es que el diablo
coloca su sabiduría, terrenal, animal, diabólica, y la coloca a través de un ser humano, el cual sí puede actuar. Y si yo coloco sobre un ser humano lo que quiero que haga, ese ser humano sí puede estorbar al apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de ello. Entonces, versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Claro, porque la expansión del Evangelio, todos nos deberíamos de alegrar por la expansión del Evangelio. Solamente que hay algunos que quieren ser los únicos canales del Evangelio. Y esto no es posible. Para que el Evangelio crezca, hermanos, necesitamos crecer todos. Es un concepto que se le llama los negocios. Para todos hay un pedazo del pastel, ¿verdad? No puedes acaparar todo. Para todos hay un pedazo del pastel. Y todos tienen una función en la empresa. Entonces, muchos no lo ven así porque ellos quieren ser solamente los únicos canales, medios, para que llegue el Evangelio. Entonces, luego viene la sabiduría de lo alto, dice versículo 7. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni qué, ni hipocresía. Fíjate cómo es que esta sabiduría divina, hermanos, es una sabiduría totalmente distinta. Si es pura primero. Entonces, si alguien está haciendo algo para la obra de Dios, ¿por qué le tengo que estorbar yo? Que lo haga, porque yo me debería de alegrar que la obra se siga esparciendo. Si yo puedo contribuir a ello, pues lo voy a hacer. Entonces Pablo decía en Filipenses capítulo 11, yo oro, dice, por todos, dice, con tal que el Evangelio sea esparcido, porque su influencia, su fuente era divina, venía de lo alto. Por lo tanto era pura y era pacífica, era amable, era benigna, estaba llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni qué, ni hipocresía. La hipocresía, hermanos, es uno de los conceptos más fuertes que en la antigüedad no se veía tan mal la idea de la hipocresía, ¿okay? Porque la hipocresía realmente se veía como una virtud. ¿Qué es hipocresía realmente? Hipocresía viene del concepto de ponerte una máscara y viene de la palabra griega hipócritis. Hipócritis significa actuar. Y estamos de acuerdo que no todos pueden actuar. Entonces, los griegos decían, si alguien puede actuar, puede hacer hipócritis, pues es una virtud. No cualquiera puede actuar. Pero luego viene un concepto más interesante, ¿ok? Si alguien puede actuar, indica que alguien tiene la capacidad de ser lo que está actuando. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, si alguien puede actuar en la sabiduría divina, si alguien es puro, si alguien es pacífico, si alguien es amable, si alguien es benigno, si alguien tiene buenos, quiere decir que esta persona es muy capaz de hacer lo que tiene que hacer. Solo que hay una incongruencia entre la intención y la acción. Esto es, lo actúo, tengo la capacidad de hacer lo que tengo que hacer, pero no lo siento. ¿Todos me están siguiendo? Esto es, podría haber un hermano en la iglesia en Tesalónica o en la iglesia en el antiguo, por eso Pablo le llama falsos hermanos a muchos, que cuando estaban con Pablo actuaban que lo apoyaban, pero su intención no era ningún apoyo. ¿Sí ve la diferencia? ¿Y por qué vamos a ser juzgados? Solamente por la acción, no, sino también por la intención. Entonces, ¿es una virtud actuar? Sí, porque podemos hacer lo que tenemos que hacer. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia de la acción de gracias a la acción de gracias? La intención y la fuente. Esto es, si mi fuente es divina, si yo estoy actuando en forma divina,
no voy a actuar. No tengo por qué actuar. Simplemente tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, si tú ves, por ejemplo, en el concepto de Pablo, cuando Pablo empieza a ver, Pablo en su familia, toda la tribulación que tenía por su familia era, los mismos judíos de Pablo eran los que le ponían la misma zancadilla a Pablo. Y tú dices, pero ¿por qué los mismos judíos le ponen zancadilla? ¿Por qué están haciendo esto? Porque la fuente era diabólica. La fuente era diabólica. Entonces, tú tendrás que entender esto que dice la Escritura en Lucas 4:24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Si tú estás recién convertido, ponlo en tu corazón. Lo que uno hace cuando se convierte al Señor es que comparte luego con los de su propia tierra, su propio barrio, su propio círculo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? La gente no te lo va a creer. Y la gente te va a rechazar. Eso es algo muy normal. Y la gente puede hasta estorbarte para que no se logre nada. Entonces el concepto que estamos viendo aquí es esta parte de las grandes intenciones. Ahora, ¿por qué esto es importante? En esta pintura que hace Miguel Ángel en Roma, cuando coloca al diablo llorando, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez han visto cuando alguien hace un berrinche, que hasta llora del berrinche. ¿Alguien lo ha visto, hermanos? Y el lloro del berrinche es tal, hermanos, que su berrinche, sus lágrimas, o sea, no está llorando ni de arrepentimiento ni de tristeza, está llorando como que de un berrinche y está a un punto de actuar en contra de. Entonces, el diablo lo que hace, hermanos, es que tiene una increíble forma de estorbarle a la obra. Y aquí Pablo, si regresásemos a Tesalonicenses, para Pablo, legado que él va a dejar son los hermanos. Dice Pablo, para mí, mi diploma, lo expresa como mi corona, es la iglesia. ¿Okay? Es la iglesia. Lo digo de una manera no sarcástica, lo digo de una manera de reflexión, ¿ok? Si el evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿por qué en muchas iglesias de Cristo solamente está el predicador y no crecen? Están 2, 3, 10 y no crecen. Y tú dices, es que esto no hace sentido. O sea, ¿por qué no crece la iglesia? Se entiende que acaban de comenzar, pero ¿qué tal si pasan 20 años? O 30 años, o 40 años. Dices, es que esto ya no es lógico. O sea, no se está dando fruto. ¿Qué está sucediendo? Bueno, la pregunta sería, ¿cómo estorba Satanás en esa obra? Pablo dice, para mí, la iglesia es el gozo y mi gloria. Y si leemos ahí en el capítulo 2, versículo 17, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás ¿qué? Nos estorbó. Y aquí viene la pregunta. El hecho que tú tengas en tu intención hacer algo bueno para la obra, no anula lo que Satanás puede hacer para estorbarte en el anhelo de tu corazón para la obra. Pero luego viene la pregunta, ¿cómo es que estorbó Satanás? Bueno, ¿cómo le estorbó Satanás a Pablo? ¿Cómo te estorba Satanás a ti? ¿Cómo estorba Satanás en la obra? Pues es de muchísimas maneras, ¿no? El diablo, dice el dicho común, que sabe más por viejo que por diablo. Y es que, dice también otro dicho, que si te está funcionando, ¿para qué cambias? Si la rueda está rodando, ¿para qué la cambias? ¿Para qué la haces cuadrada?
Entonces el diablo, de alguna otra manera, sabe lo que funciona con el ser humano. Sabe lo que funciona con el ser humano. Es el concepto de lo que le llamaríamos el día de hoy la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es un sistema de modos, ¿no? Y entonces te va a responder basado en el comando que se le dio que te respondiera. No te va a responder de otra manera. Si tú le dices, si esto pasa y esto pasa, vas a hacer esto, es lo que va a hacer la inteligencia artificial, porque la creó el ser humano. Entonces el diablo sabe que el humano responde de la misma manera. Si le hago esto y le hago esto, responde de esta manera. ¿Ok? Entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana no hay mucha diferencia realmente. O sea, si yo le hago esto, yo lo hice al rey David, le va a pasar lo mismo a Alberto Saldaña. Si yo se lo hago a Saúl, le va a pasar a Roberto. Esto no es como que vamos a inventar la piedra, la roca, la rueda, es igual. Entonces, ¿cómo estorba Satanás? Entonces, lo que vemos aquí, podríamos ver varios, pero voy a enfocarme en algunos aspectos. El diablo estorba siempre, y en el caso de Pablo aquí, a través de la propia familia. La familia es la causa principal cómo el diablo puede estorbarte. Él lo dice correctamente, a causa de los de mi nación. Si ves tú, por ejemplo, vamos a parar ahí, si ves tú Romanos, en el capítulo 9, ahora, no quiero que veas a todos tus familiares como tu estorbo, ¿va? Pero ahorita te voy a dar ejemplos palpables para que veas cómo la familia estorba. En Romanos 9, versículo 1 al 5, Pablo tiene una fuente divina en cuanto a su acción de gracias para los familiares de él. 9 dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, dice, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son las palabras y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos que, amén. Entonces Pablo tenía una increíble intención divina por ellos. Decía, yo quiero que se conviertan a Cristo, pero dice, lloro por ellos. ¿Por qué? Porque lo que dicen Tesalónicas es esto: en vez de que los judíos ayudasen a la misión del Mesías, los judíos estaban, ¿qué, hermanos? Estorbando a la misión del Mesías. ¿Cómo? Porque su fuente era diabólica. Cuando vino Jesús, ¿qué sentían los fariseos y los principales sacerdotes? Celos. No podían aceptar que le siguieran multitudes. No podían aceptar que hablase con autoridad. Entonces tenían celos. ¿Qué llevó a cabo esos celos? Que tuvieran contienda, que se pelearan contra Jesús y contra sus principios. ¿Y qué hicieron? Pues lo calumniaron, hablaron mal de él. Dijeron que era un pecador, dijeron que comía con los pecadores. O sea, trataron de estorbarle de tal manera que su ministerio fuera turbado. Finalmente, ¿quién lo entrega a Poncio Pilato? Los mismos judíos. O sea que los mismos de su nación lo entregan a la muerte de él. No hay profeta en su propia tierra. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, tienes que tú aceptar que si el diablo puede utilizar a alguien para estorbarte, para que no crezcas a la aptitud que pudieras crecer, va a utilizar a tu propia familia. O sea, no es algo nuevo, se usó en ellos, se vuelve a usar. ¿Qué usaban ellos? Los judaizantes. Ellos fueron el estorbo increíble para la expansión del evangelio. ¿Cómo nos estorba el diablo? No quiero que me vayas a malinterpretar, ¿ok? Digas, al niño se le metió el diablo porque no es posible. ¿Todos me están siguiendo? Pero al que se le mete el diablo a veces es a ti, ¿ok? Te voy a decir cómo te estorba el diablo, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo bien sencillo, bien palpable, ¿ok? Fíjate que yo veo, hermanos, que muchas de las hermanas no están aquí porque le están dando de comer a sus bebés. O no sé por qué se salen.
pero salen 10, 15 minutos. La pregunta sería entonces, ¿para qué vinieron? Si le podrían dar de comer a su bebé en su casa. Ahora, no digo que al niño se le mete el diablo y que por eso llora. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que se utiliza a un miembro de tu familia para no oír la palabra de Dios. Fíjate que cuando uno está casado y uno es incrédulo, hermanos, a veces uno hace caprichos para que la esposa no vaya a la iglesia o para que el esposo no vaya a la iglesia. Y es tanta su manipulación que lo logra y hace que el cónyuge no vaya a la iglesia. A veces como que se le da el paro cardíaco en la mañana, ¿verdad? O a veces que le da hambre, ¿verdad? Hazme de y la empieza le hace sentir culpable, pues es que no me haces de comer, es que te vas con tus hermanos todo el domingo y estás allá. Y fíjate el diablo cómo es, hermanos. Y a veces tú te cuatrapeas en la mente y dices, bueno, ¿tendrá razón lo que está diciendo? A lo mejor debería ver por mi familia más que por... Sí, a lo mejor sí. Entonces, fíjate, la lección que pudiste haber escuchado, no la hiciste. ¿Por qué? Porque te cuatrapeó el diablo ahí. Fíjate que es interesante, hermanos, a veces uno se aferra, pudiendo haber tanta gente que puede escuchar del Evangelio, a veces uno dice, pues yo quiero que mi hermano pues sea convertido al Evangelio. Y me aferro tanto, hermanos, sabiendo que nada más es pura onda, paso horas y horas con él, hermanos, y el diablo así te tiene, como al hámster, ¿verdad? Al ratoncito, dándole vueltas. Tú pensando que está siendo efectivo, pero nada. El diablo te tiene, ven, siéntate conmigo, platícame, te quiero escuchar. Y nunca vas a ver ningún cambio. ¿Por qué? Porque así el diablo está comiéndose tu tiempo. Estoy hablando de la propia familia. Fíjate que a veces los papás, hermanos, especialmente cuando tus papás son muy católicos, a veces la manera en que te manipulan es que, no, mijito, es que esta es nuestra religión y si tú te vas y me voy a morir, ¿qué va a decir tu abuelito? ¿Qué va a decir tu tío? ¿Qué va a decir tu madrina? ¿Qué va a decir tu padrino? ¿Cuál de todos? ¿El de bautismo, el de confirmación? ¿Cuál de todos? ¿Qué van a decir tus padrinos? ¿Cómo les voy a ver la cara? Fíjate que a través de esa forma, hermanos, a veces tiene tanta influencia que a ti te afecta y dices, no, sabes que tienes razón, o sea, no, entonces no me voy a convertir. Entonces estás como pensándole, hermanos. La familia, hermanos, siempre va a ser utilizada por Satanás. Fíjate, a veces uno, hermanos, le pide tanto a Dios, oh, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Finalmente Dios te da el hijo, hermanos, y a veces no vienes a la iglesia por el hijo. Entonces tú dices, pues, ¿cuál fue el sentido? Cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac por Dios, nosotros estamos dispuestos a sacrificar un día con nuestros hijos por Dios. Entonces el diablo, hermanos, sabe que la familia, hermanos, es el talón de Aquiles del ser humano. A veces sucede que la familia se le ocurre visitarte el domingo, ¿verdad? ¿A poco no? Llegan de fuera del estado, ¿no? Y saben, pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Te hablan, oye, y no vayas a salir con que te vas a la iglesia, ¿no? Porque ya sabes que nos vamos a ver, tiene meses que no nos vemos, primito, hermanito. Y así te manipula, hermanos. Y tú, no, pues sí, va, pues, ¿qué tanto? Fíjate el diablo, cómo la familia, hermanos, te empieza a mover. Porque el diablo sabe, hermanos, que la familia nos duele. Entonces Pablo, cuando dice aquí en Romanos, dice, contengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Lo dice porque realmente los judíos, aunque Jesús había venido a ellos le habían rechazado. Entonces, a veces nosotros no crecemos en nuestra capacidad. Fíjate cómo hubiera sido, hermanos. Quiero que pienses de esta manera, y está tal aquí, y hay muchos hermanos que están aquí. Hay veces dices, híjole, el hermano qué trabajador es, o la hermana qué trabajadora, pero a veces, ¿cómo le estorba a la mujer para trabajar? ¿Tú te imaginas que a mí me dijera tal, es que no te vayas? Es que por favor no te vayas, Ricardo. Imagínate, hermanos. O que una hermana fuera a dar clase de niños y que tenga que prepararse y que le diga al esposo, es que tú siempre andas eso. Y tienes que ir al Dollar Menu, que yo creo que esa tienda, el Dollar Store, está por las maestras de la iglesia aquí en el New York, que está abierta, la de aquí cerquita. Tienes que ir al Dollar Store. O sea, ¿tú te imaginas cómo puede estorbar una persona? Y es un familiar.
No, es que no hagas esto. No, es que tú siempre estás acá. Y hay veces, hermanos, una persona teniendo la capacidad de crecer, de servirle a Dios, de llegar a un punto, no lo llega, hermanos, por un familiar. A veces es por el mismo cónyuge. El cónyuge se le mete a la cabeza y sabes que no, que tú, y el diablo, hermano, sabe cómo movernos. Entonces, Pablo dice, yo tuve la intención, pero me estorbó el diablo. En el caso de Pablo, pues él quiso ir para allá, para Tesalónica, y no pudo, hermanos. ¿Por qué? Porque los mismos judíos le ponían la zancadilla. Y fíjate, le estorbaron y le estorbaron y le estorbaron y le estorbaron. Teniendo que ser gente que apoyase, fue gente que estorbó. Nunca vas a saber lo que tu cónyuge es capaz de hacer para Dios hasta que seas capaz de dejarle de estorbar. Y te darás cuenta de lo que es capaz para hacer para Dios. Nunca te vas a dar cuenta de eso. Por eso hay muchos hermanos y hermanas que somos muy mediocres en el cristianismo. Porque nos ha estorbado Satanás. Lo bueno que tenemos a quien echarle culpa. ¿Me entienden? Pero ve, ¿de qué otra manera te estorba Satanás? No solamente te estorba de esa manera. Cuando hablamos del concepto de la familia, hermanos, ¿tú te acuerdas cuando vino la madre de Jesús y le dijo a Jesús, le dijeron los discípulos, oye, está afuera tu mamá, te habla que vayas con ella? Y Jesús pone una línea y dice, ¿sabes qué? Sí, es mi responsabilidad cuidar a mi madre, pero dice, ¿sabes qué? No. Aquí el que es mi mamá y mi hermano son los que hacen la voluntad de Dios. Y la mamá se quedó afuera esperando. Ahora, ¿cómo te manejan? Para los gentiles era diferente, hermanos, porque en el caso de los gentiles, hermanos, su familia no era judía. Pero yo quiero que piensen, ¿cuán difícil ha sido para ustedes venir a Cristo y dejar de hacer las cosas que hace su familia? Quiero que lo piensen. ¿Cuán difícil ahora, si lo sigues haciendo, pues no va a ser difícil, porque pues cuál es la diferencia. Pero aquellos que lo hicieron, ¿cuál difícil va a ser para ti que hagas ese cambio? Para los gentiles era el uso de la idolatría. O sea, para ellos los gentiles decían, es que si yo vengo a seguir a Jesús, tengo que dejar atrás muchas cosas. Pero si dejo atrás muchas cosas, hay cosas que voy a dejar que están conectadas con mi familia. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces, el diablo sabe, dice, si yo te tengo con tu familia, te tengo en mis manos. Te tengo en mis manos. Por eso Dios lo primero que le pidió a Abraham, hermanos, fue su hijo. Fue lo primero que le pidió. Porque la esposa, pues sí la dejas, pero al hijo, hermanos. Y en el caso de la idolatría, hermanos, que sabía Pablo lo difícil que iba a ser para ellos, hermanos, era porque muchos de los creyentes eran gentiles. Y si regresamos a Tesalonicenses, hermanos, lo leímos esto en la última lección, nos daremos cuenta que esta parte de la familia, ahí dice en el capítulo 1 de Tesalonicenses, en el versículo 1:9 dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, ¿a quién, hermanos? A Dios. Fíjate que si somos honestos, hermanos, a veces no es tanto que nos duelan los ídolos. Dejar los ídolos no es como que mucho trabajo, la verdad. Pero ¿dónde se nos quiebran las piernas
es en dejar la familia en armonía con los ídolos. Los ídolos, yo creo que estamos de acuerdo que pues no hay mucho problema, la verdad, hermanos. Porque el ídolo, si tú le dices, no, no te voy a adorar, no te va a contestar, ¿me adoras? No, no te va a decir nada. Porque son pedazos de madera o pedazos de barro o pedazos de piedra. Pero cuando le dices, no voy a ir, mamá, olvídate. Ahí sí se te viene con toda la fuerza diabólica tu madre. Y se va a venir. Entonces, lo que crees que tú es difícil para ti, hermanos, era difícil para ellos. Los tiempos han cambiado, las situaciones no lo han hecho. ¿Cómo estorba Satanás? Satanás estorba de esta manera. Si yo te tengo sujeto a mí, a través de tu familia, entonces puedo hacer mucho contigo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo entendió que su familia, al igual que Jesús, si regresásemos a Romanos 9, Pablo entendió que su familia no era la familia judía, sino que era los que eran familia de corazón. Fíjate, en Romanos 9, en el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Sí ves? Pablo entendía, mi familia es esta. Y este es el legado que yo voy a dejar en ellos. Y por este legado, esos son mi gozo, son mi corona, son mi todo. Por estoy dispuesto a morir. La pregunta que tenemos es, ¿cómo le estorbaba a Dios a ellos? A través del uso de la idolatría. Porque el bullying, por ejemplo, que a nadie le gusta que le hagan bullying, pero siempre va a haber bullying, hermanos. Solamente que uno solamente es para hacerte sentir mal y uno es para hacerte daño. ¿Ok? Aunque los dos hacen daño. Por ejemplo, en una empresa, hermanos, el hecho de no compartir la idolatría con ellos puede hacer que no te promuevan, que no te asciendan, que no quedes bien, parado en ciertas cosas. No es algo nuevo. A los mismos cristianos del primer siglo, por no participar con todos, sus negocios los boicoteaban. No compraban de sus negocios y hacían que a través de esta presión económica cambiasen. Lo que pasó con la iglesia de Cristo en Esmirna. Tú dices que eres pobre, pero eres rico. ¿Por qué? Porque todas las ciudades tenían marcados sus negocios, ahí no compres, ahí no compres, ahí no compres, y la gente no compraba. Era una influencia diabólica y terrenal. Ahora, quiero solamente, aquí voy a detenerme, pero quiero dejarlo esto. ¿En qué forma sientes tú que te ha estorbado Satanás? ¿En qué forma podrías ya estar al nivel que Dios quiere que estés? ¿Y en qué forma no lo has hecho? Tú imagínate, regresamos al punto de la hipocresía, ¿ok? Yo sé que está mal, pero estoy con ellos. Empleados, jefes, empresa, familiares. Actúo. No hay una congruencia entre lo que sé y lo que actúo. ¿Sí se fijan todos, hermanos? Entonces soy un excelente hipócritis. No digo hipócrita porque siento mal, pero entonces cuando hago esto, hermanos, tengo la capacidad de hacer, pero ¿qué sucedería si tuviera congruencia? No quiero que nadie lo vea en los medios porque me van a juzgar. ¿Qué capacidad hay? Entonces, el concepto de cómo me ha estorbado Satanás, ¿qué tipo de persona serías hoy? ¿Cómo te ha estorbado? ¿Cómo lograrías hacerlo?
Y con esto lo dejo para preguntas. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que me puede hacer. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiará.